Saludo con mucho gusto ahora a la diputada federal del PRD, Verónica Juárez Piña. Diputada, ¿cómo está? Buenas noches. Con el gusto de saludarte, buenas noches, gracias por la oportunidad y saludo también a todo tu auditorio. Pues este día en México pues nos estremeció la noticia de un niño que asesinó a su maestra y aparte hirió a otros compañeros, lo que nos habla y nos hace preguntarnos qué tipo de seguridad tenemos en las escuelas, diputada. Mira, primeramente pues lamentar los acontecimientos, precisamente estamos ante una tragedia que ahora la podemos ver aislada, pero recordemos que ya habíamos sido testigos de algo parecido en el año 2017 en la ciudad de Monterrey. Y nosotros lo que hemos estado comentando es que es necesario que se redoblen los esfuerzos para evitar que las niñas y adolescentes sigan siendo víctimas de la violencia, pero que además estén repitiendo los padrones de los que todos los días están viviendo. Las niñas y adolescentes están viviendo la violencia generalizada en todo el país, la violencia generalizada que hay en las familias, que hay en su comunidad, y me parece indispensable que esta tragedia que hoy estamos viendo también sea una llamada de atención, no solamente para las madres y para los padres, sino que sea también una llamada de atención para las autoridades y para poder implementar medidas, digo yo, de protección para niñas y adolescentes para evitar que haya inseguridad y en sus escuelas, pero también debemos de tener acciones concretas para evitar cualquier tipo de seguridad, porque finalmente esto no es un asunto o culpa de las niñas y los niños o adolescentes, sino que es una responsabilidad de los adultos y de las políticas públicas que se están implementando. Por eso a nosotros nos parece trascendente que los tres órdenes de gobierno, los encargados de seguridad, hemos escuchado algunas medidas ya que el propio secretario de Educación se van a implementar. Tenemos que implementar acciones que nos lleven para educar en torno a la cultura de la paz, de la sana convivencia. Se deben de hacer todos los mecanismos necesarios para que se puedan garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, porque mira, a final de cuentas, lo vivimos en el año 2017 y nos acudió a todo el mundo. Se trataron de hacer distintas acciones en distintas escuelas, pero a la distancia de 2 años estamos ante un hecho igual y todo aquello quedó por desgracia, pareciera en el olvido. Se hicieron algunas acciones, se quiso implementar o se implementó en algunas escuelas, inclusive el operativo de mochila segura, que por cierto la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese entonces dio una recomendación en donde decía que de ser más bien se debería de ver como un mecanismo en donde se proteja a las niñas y niños y no verlo como un asunto de criminalizar a las niñas y niños. Y algo está pasando en nuestra sociedad. ¿Cómo llegó esa arma a un niño? Son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con este niño? Y también los padrones que te digo que se están repitiendo porque estamos viviendo la violencia generalizada en todos lados. Entonces, a mí me parece sustancial. Ya está muy bien las medidas que ha comentado ahora el secretario de Educación, pero no es suficiente. Y no debemos de quitar el dedo del renglón. A mí me parece necesario que debe de sesionar el Sistema Nacional de Protección de Niñas y Adolescentes. En este sistema forman parte todos los gobernadores, lo encabeza el presidente de la República y me parece que de manera urgente tenemos que atender el asunto, pero de manera integral. No decir, hay que hacer un operativo y hay que revisar las mochilas. Bueno, ahí también hay una responsabilidad de los padres, de las madres, de los cuidadores, de los tutores, en donde tenemos que estar atentos a qué es lo que está ocurriendo con las niñas y niños. Pero también de manera coordinada con las autoridades, qué se va a hacer desde el espacio educativo para impulsar, como te decía, una educación que tenga que ver con esta cultura de la paz, que tenga que ver para evitar cualquier tipo de violencia, no solamente en la escuela, sino todo el entorno de las niñas, niños y adolescentes. Claro, porque uno pensaría que el último lugar donde habría violencia en este clima que se vive en el país, hombre, pues fueran las escuelas. Sí, ¿quién lo iba a pensar? Pero mira, la niñez está siendo víctima de la violencia que estamos viviendo. Ahora con este acto donde un niño participa, en donde un niño
protagonista en esta tragedia tan lamentable. Pero veamos cómo las niñas y los niños y los adolescentes están siendo captados o cooptados por el narco o la delincuencia organizada. Veamos cómo también niños y adolescentes han sumado las cifras de desaparecidos y desaparecidas, cómo las niñas han aumentado, por ejemplo, también en número, por desgracia, en cuestión de feminicidios. Como vimos ayer también en Coahuila, como una niña fue víctima de dicen, fuego cruzado, o cómo ya las niñas y los niños y adolescentes no son una cosa aparte, sino que están siendo víctimas permanentes todos los días de esta violencia que estamos viviendo. Y por eso me parece que lo debemos de ver de una manera integral, y para que las escuelas sean el espacio donde se desarrollen, donde se les garantice el derecho a la educación, pero por consecuencia otros derechos que vienen inmersos, que tienen que ver con la convivencia, que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con el conocimiento. Es decir, me parece que ese es uno de los espacios donde principalmente se debe de asegurar eso, que estén bien, que estén seguros, pero que también se hagan acciones para que se pueda, te digo yo, educar en torno a una cultura de la paz. Y se debe de ver de manera integral. Debemos de ver, digo yo, a todas las autoridades inmensas, y a los gobernantes de los tres órdenes del gobierno, y al secretario de Educación, pero todos los que tienen que ver en la garantía de este derecho, que tiene que ver para que contemos con ambientes pacíficos, no violentos, que tiene que ver con docentes, que tiene que ver con el personal administrativo, con todas las autoridades escolares y educativas, y que cualquier acción que se lleve a cabo sea de manera coordinada. Mira, en aquel entonces cuando se implementó el operativo de Mochila Segura, cada quien lo estaba haciendo como lo entendía, cada quien lo estaba haciendo como quería, criminalizando a las niñas y niños como si ellos fueran los responsables de traer un arma en su mochila. Me parece que es una responsabilidad de los adultos en este sentido, y me parece entonces que esa llamada de atención que el día de hoy le estamos viendo a través de una tragedia, ojalá y no quede solamente en una cifra más, sino que las autoridades de manera inmediata nos convoquemos, digo, que podamos aportar todos los poderes y que podamos aportar todos los niveles de gobierno, como te decía, para implementar una política de Estado. Eso es lo que requerimos para garantizar que las niñas y adolescentes vivan en un ambiente libre de violencia y para que se les garanticen todos sus derechos. Pues es un tema bastante delicado, diputada, y seguiremos hablando sobre el mismo, y por lo pronto le agradezco que haya tomado la llamada. Y yo a tus órdenes para este tema y para el que consideres. Gracias y buenas noches a ti y a todo el equipo. Muchas gracias. Verónica Juárez Piña, diputada federal del PRD. Voy a una pausa, regreso con más. La rivalidad pública entre Irán y los Estados Unidos